Bienvenidos a Noticias de la Historia. Victoria Ocampo fue una mujer rebelde. Torció su destino de clase, ser una mujer casada, sumisa, de bajo perfil, bien educada. Quiso ser actriz, pero sus padres se lo impidieron. De a poco se fue convirtiendo en escritora y también en editora. Y fundó la revista Sur, la más influyente probablemente de las letras y la cultura en el siglo XX. El 7 de abril de 1890 nacía Victoria Ocampo en el seno de una familia tradicional porteña que habitaba un caserón de la calle Viamonte 482. Es, en ese sentido, hija de la generación del 80. En muchos aspectos, Victoria Ocampo fue una personalidad compleja. Era argentina, pero su lengua madre fue el francés. De hecho, en su infancia consideró al español como una enfermedad. Con el tiempo se fue convirtiendo en escritora, escribía en francés para desahogarse y más adelante comenzó a traducir su obra escrita en francés al español. Pero ella siguió con el francés y escribió prácticamente toda su obra en francés hasta que un momento dado de su vida, quizás un poco desilusionada con lo que Francia no le había devuelto, lo que ella le había dado, me parece a mí, se tradujo en español, tradujo todos sus testimonios, 10 volúmenes en español, y creo que esto fue gracias a Ortega y Gasset, que era un amigo de ella, y que le volvió a abrir el amor por la lengua española. Y es muy curioso porque quemó casi toda la obra de ella que estaba en francés, como si ella se hubiera querido borrar. O sea, ella escribe, se forma en francés, Sí. escribe en francés. Sí. En un momento se le impone la necesidad de pasar al sí, español sí. y quema originales en francés. Sí. Interesante. Es muy interesante. Victoria nació en una familia de origen colonial, de esas que tenían la sartén por el mango justificadamente, según ella misma escribió. Fue la mayor de 6 hermanas y fue educada por profesores, maestros e institutrices extranjeros en su propia casa. En realidad la vocación de Victoria fue ser una actriz. Después de mucho pedir al padre, le consintió tomar lecciones de dicción y de colocar bien la voz de la actriz Marguerite Moreno, que vino con la Comédie a hacer una temporada acá con la Comédie Française, y el padre le dijo que no se hiciera ilusiones de que ella iba a actuar en el teatro, y dijo una frase muy terrible: si una de mis hijas sube a las tablas, ese día me levanto la tapa de los sesos. Se casa con un abogado de una familia acomodada, quien no satisface sus necesidades intelectuales. Se enamora del primo de su marido, Julián Martínez, con quien mantiene una relación de casi 14 años. Julián sería el apoyo de su carrera intelectual. Contrariamente de lo que dijo Ortega y Gasset, que no entendía cómo una mujer tan culta como Victoria, claro, Ortega y Gasset estaba enamorado de Victoria, pero no entendía por qué tenía esa relación con Julián Martínez, que le parecía muy ignorante, es equivocada. Julián Martínez era un hombre muy culto y también de una gran familia. Era primo de Mónaco Estrada, que era el marido de Victoria, y ellos se conocen en una comida y Victoria queda lo que se llama realmente un golpe de amor, porque queda enamorada de apenas lo ve. En su vida privada, Victoria amaba, era una apasionada de los jardines y ella misma en persona los atendía. En su vida pública fue acusada muchas veces de elitista, de extranjerizante. Ella contestó: Sur es como yo, nos interesa más la calidad que la nacionalidad. Esa es mi forma de ser argentina. Era personalmente universal, ¿no? Abierta a todo y le fascinaba lo que estaba lejos, lo que era extraño. Tenía un lado también muy místico, oriental, Gandhi, Rabindranath Tagore, que publicó en Sur, que invitó a Villa Ocampo. Tenía un lado así muy místico y tenía
otro lado muy sensual, que se nota en su relación con los árboles, con la tierra, y o sea que era un poco contradictoria, pero era sobre todo una mujer apasionada. Estamos en Villa Ocampo, la casa que construyó el padre de Victoria allá por 1891 y en la que ella vivió a partir de 1941. Se la donó a la UNESCO. Hoy funciona algo parecido a un museo, más bien es un reservorio de memoria, un centro cultural, como ella lo quiso en vida. Es un lugar de gran valor patrimonial y cultural, porque por aquí pasaron notables figuras de las artes, de la cultura y de la política. Esta casa fue construida por el ingeniero Manuel Ocampo. Es una típica mansión de la aristocracia argentina, con el plus que le agregó Victoria. Fue inaugurada en 1890. Es una mezcla de villa europea y gran chalet. Tiene modernidades para la época, como luz eléctrica y agua corriente. Bueno, la casa es de 1891. Es una casa ecléctica, ¿no? De una serie de influencias arquitectónicas distintas que construyó el papá de Victoria Ocampo, ¿no? Manuel Ocampo, que era ingeniero civil y que Victoria reformó y recicló en el año 40, 41, cuando se muda acá. Una casa de verano de los Ocampos, se venía de noviembre a marzo, quedaba bastante lejos de Buenos Aires. Y luego Victoria hace reformas importantes en el 41 cuando entra a la casa. El jardín es fundamental. Victoria ella misma trabajaba en el jardín, cortaba las flores, conocía las plantas y tenía 3 jardineros que trabajaban de sol a sol. Era una mujer muy autoritaria, por supuesto, y ella misma daba las instrucciones. Entonces es importante preservar el patrimonio físico de la casa, los muebles, las obras de arte, los libros, etc., pero a la vez hacer de esto un centro activo de cultura. Victoria dijo: esta casa está a disposición de la UNESCO para proyectos contemporáneos de cultura. Esto no es un museo, no es un lugar de recuerdo, de nostalgia. En el parque, Victoria dejó su huella. Armó bosques y canteros con arbustos y plantas. Convirtió al jardín en protagonista de sus diálogos con amigos. Le gustaba tirarse en el césped, según sus propias palabras, como un bagre se tira al agua. Estamos en el balcón de la biblioteca de Villa Ocampo. Es una de las joyas de esta casa, que de por sí tiene un gran valor patrimonial. En la biblioteca hay unos 11.000 volúmenes. Más de 1.000 libros están dedicados especialmente a Victoria Ocampo. Las historias de ficciones aparecen primero en Sur. Victoria no se llevaba del todo bien con el genial escritor de fervor de Buenos Aires, de quien dijo alguna vez: Borges no se merece el talento que tiene. ¿A qué escritores o poetas argentinos ella supo potenciar desde la revista Sur? Borges. Borges fue ella que lo publicó la primera vez. Publicó ficciones y publicó 7 u 8 libros de Borges, el Aleph y otros. Y luego ella invitó un intelectual francés, Roger Caillois, que era más joven que ella, y lo invitó durante 5 años. Él pasó la guerra acá y él descubrió la literatura de América Latina gracias a ella. Y luego, cuando regresó a Francia, creó unas ediciones en Gallimard, que es el editor más importante, que se llamaba La Cruz del Sur, donde tradujo y publicó a todos estos autores en América Latina que había conocido gracias a Victoria, y ficciones de Borges apareció en Francia. Ella que tuvo una mala relación con Borges, es decir, Borges siempre estuvo malquistado con Victoria, a la que le debía todo, porque la veía como la veía Bioy Casares, de quien Borges era muy amigo, la veía como una suegra, como la suegra maligna. Y yo digo que ella le dio todo a Borges, pero Borges solo cuando ella muere reconoce que fue la única persona que tuvo el valor de ser un individuo en esa sociedad victoriana de principios del siglo pasado. Pero Victoria fue muy generosa con Borges. Entonces le dice a Borges: mire Borges, ellos nunca se tutearon,
Mire Borges, hemos hablado con el doctor Atilio de Loromaini, que era una persona excelentísima. Y le hemos recomendado que lo haga director de la biblioteca que lo nombre. Siempre y cuando al lado le ponga un excelente bibliotecario, porque un ciego dirigiendo. Y entonces Borges le dice: no, Victoria, eso es demasiado para mí. ¿Por qué no le piden que me haga director de la biblioteca de Adrogué, por ejemplo? Y entonces Victoria dice: usted, Borges, siempre es el mismo idiota. Victoria en su famoso jardín de Villa Ocampo. Allí tomaron contacto, por ejemplo, dos grandes escritores argentinos, Borges y Bioy. Por allí pasaba gente de todo tipo, desde estrellas de cine a intelectuales, políticos, diplomáticos, personas de la cultura, y eran invitados casi todos los extranjeros notables que llegaban al país. Ya volvemos con más noticias de la historia, más Victoria Ocampo. Diferente perfil e ideología pugnan en el siglo XX por los derechos femeninos. Desde las mujeres socialistas, Alicia Moró de Justo y otras a comienzos de siglo, a Eva Perón con el voto femenino a mitad del siglo XX. En el medio, Victoria Ocampo, que funda la Unión Argentina de Mujeres, entidad que preside entre 1936 y 1938. Ella impulsa una agenda que tiene que ver con la participación de la mujer en diferentes ámbitos. Es la primera mujer en la Academia Argentina de Letras. Es una de las primeras mujeres que aprende a manejar, cuando esto era todo una audacia. Resultaba realmente muy extraño ver en la calle un vehículo y al volante una mujer. En 1934 ella funda con un grupo de mujeres la Asociación de Mujeres como para, digamos, poder defender a la mujer en todo, en su trabajo, en sus obras. Con María Rosa Oliver, que era una escritora comunista y que ella quería mucho, y otras, ¿no? O sea que eso haya existido acá en 1934, ¿no? Cuando recién existió en Francia, no sé, hace 20 años, empezó el feminismo con Simone de Beauvoir y todo esto. Pero ella ya lo había hecho antes. Su vida transcurría entre literatura, música, debates. En 1936 llega Stravinsky y toca el piano en Villa Ocampo. Amante de la música clásica, en los años 60, Victoria reivindicó y defendió a los Beatles. Para mí la autobiografía, uno siente que ella sufre mucho, todo el tiempo. Deja una especie de tristeza, sobre todo la primera parte. Pero es una maravilla porque, digamos, abre las puertas justamente a los testimonios y a todo el resto. Ella siempre tiene ese estilo de pequeños fragmentos en el tiempo o en los temas, ¿no? Ella no es una escritora de ficción ni una escritora fantástica. Ella es, en la realidad, provisto por ella, transforma también las cosas, ¿no? El primer número de la revista Sur aparece en enero de 1931 y con el tiempo claramente se ha convertido en uno de los hitos de la historia de las revistas culturales en la República Argentina. Su modelo originalmente fue el de la revista de Occidente, que Ortega y Gasset, el filósofo español, dirigía en Madrid. Victoria financió la revista, que vivió de forma mensual entre 1930 y 1970. Su objetivo era luchar contra el otro analfabetismo, el de los que, pudiendo leer, no saben leer. En la revista se publicó a gente que por entonces no era muy tenida en cuenta en sus países, como Faulkner y Sartre. Fue importante para la formación y difusión de escritores como García Márquez o Cortázar. Se impulsó a grandes escritores argentinos y también se negó a otros importantes, como Arlt y Quiroga. Bueno, fue una revista extraordinaria. Ahí publicaron toda la gente importante de izquierda, toda la gente importante de derecha, todos los de centro, la gente de raza blanca, gente de raza negra y gente de raza amarilla. Ahí publicó todo el mundo. A Victoria no le interesaba ni la política, ni la religión, ni el país de donde provenían. Lo único que le importaba es que fueran excelentes intelectuales y que escribieran bien. Y que tuvieran el culto que ella tuvo de dar todo sin recibir nada. A Victoria la han criticado mucho, han dicho que era una aristócrata y es verdad. Yo afirmo que Victoria Ocampo fue una aristócrata porque tuvo, bueno, Gracia es el poder y Aristos es el mejor, ¿no? Ella tuvo las tres condiciones que se necesitan fundamentales para ser una aristócrata. Estos atributos son sentido ético de la vida,
sentido estético de la vida y después el sentido heroico, que es esto, dar todo sin pedir nada a cambio. ¿Qué significa para el siglo XX de las letras y de la cultura en la Argentina la revista Sur? Extraordinario. Más, por ejemplo, en Francia está la NRF, que es Gallimard, que es una gran revista. No tiene la abertura, no tiene la riqueza de ese momento, lo que ella hizo, ¿no? Yo creo que realmente la revista Sur es la revista literaria más importante del siglo XX y está en la Argentina, fue creado por ella. Y ella dio toda su fortuna para crear esta revista. Victoria pierde dinero, pero la plata no le importa demasiado. Siempre usó sus recursos para cumplir su objetivo cultural. Era común que recibiera a gente que admiraba en sus casas, en San Isidro, en Mar del Plata. Así desfilan nombres como los de Camus, Tagore, Gabriela Mistral, Stravinsky, Waldo Frank, Malraux, Graham Greene, entre otros. Antiperonista y antifascista militante, Victoria Ocampo calificó a la política como una cosa rastrera y putrefacta. En tiempos de Perón cayó detenida. Casi un mes estuvo en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Chocó con su universalismo, con su amor por la libertad, chocó con el nacionalismo del peronismo. ¿Por qué cree usted después que ella choca con el peronismo, por ejemplo? Yo creo que, no sé, en ese momento se estaba la Argentina cerrando sobre ella misma en una especie de nacionalismo, ¿no? Y que, por ejemplo, también la música. Yo me acuerdo, porque yo todavía estaba en Argentina en ese momento. O sea que los lugares donde íbamos a bailar, no se podía bailar foxtrot o cosas americanas, había que bailar tango, que me encanta por otro lado, pero era obligatorio. Las radios también. Entonces, claro, ella era todo lo contrario. Es decir, que ella era abierta, era universal, le gustaba lo extranjero, le encantaba. Me encantaba también compararlo con lo argentino. Además, lo que era muy lindo, que ella todo lo que era argentino lo ponía a la par, lo iba llevando. No era que dijera, a mí lo argentino no me gusta más que lo extranjero. No. Ella, lo extranjero y lo argentino lo elevaba y lo ponía en el mismo nivel. Es la vaca más bella de las Pampas, dijo el francés Drew La Rochelle. Es la Gioconda de la Pampa Argentina. Esto dijo su amigo, el filósofo español Ortega y Gasset. Victoria Ocampo murió en 1979 en Villa Ocampo, en su casa de San Isidro, que ya había sido donada a la UNESCO para preservarla de los vaivenes políticos. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.